Buenas gente, bienvenido a un nuevo video sobre Multiversus. Esta vez un video un poco más especial. Bueno, todos son especiales, pero bueno. ¿Cuándo sale el juego? Yo tengo mi teoría, y más que teoría, le voy a mostrar algunos datos de por qué creo que sale el juego en este mes. Y nada, antes de comenzar, decirles que subimos vídeos todas las semanas, martes, jueves, sábado. Y nada, invitarles a que se suscriban. Este es mi canal, evidentemente está viendo en mi canal, ¿no? Suscríbanse. Y también participen en la pestaña de comunidad donde hago muchas encuestas, ¿no? Por cierto, feliz año. Es fotito. Y poquito más, poquito más. De hecho, tengo una votación acá sobre cuándo la gente pensaba que venía el juego. A ver si la encuentro. Pero esta votación era antes de que Player First Game tuiteara, ¿no? Uy, no la estaba encontrando, pero bueno, la vamos a ver después. Nada. Invitarles también a mi canal donde hago directos todas las noches. Hacemos Multiversus Talk. A lo mejor me hago algún speedrun de un videojuego y de fondo hablamos de Multiversus. Creo que el hype ya es real, ¿no? Ya es el año de Multiversus 2024. Así que eso, suscríbanse. Y nada, empezamos. Primero, había mucho hype en los The Game Awards de que el juego iba a salir, iban a sorprender ahí y tal. Al final no fue ahí. Mucha gente se decepcionó un poquito. Realmente no nos dijeron nada de ello. Ellos no tuitearon nada. O sea, Tony, perdón, tuiteó ahí. Entonces nos hypeamos un poquito. Porque él casi no estaba activo en Twitter hace como 3 meses, creo. Fue la última vez que tuiteó. Pero bueno, solo hacía referencias a que iba a... Estaban cocinando, o sea, estaban trabajando en el juego, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasó con la música, amigos. A ver, seguimos. Y eso, gente. Luego, después de ese tweet, Player First Game, o sea, el Twitter de los devs, pusieron que básicamente está muy contento con el juego y tal. De hecho, voy a mostrar el tweet, que es este. Y esta es una de las razones por la que yo pienso que Multiversus sale en este mes. Y es este tweet, ¿no? Bueno, está en inglés, pero básicamente lo que dicen es... O sea, la letra chiquita que está ahí es... Que muchos no se dieron cuenta, algunos sí. Que es un honor ser parte de esta increíble comunidad de jugadores. I can't wait to share more. O sea, están ansiosos. O sea, no pueden esperar para mostrarnos cosas. Dice in the coming months. O sea, en los siguientes meses, ¿no? Horrible mi inglés, pero bueno. Dice siguientes meses. Meses viene en plural, ¿no? Evidentemente. Entonces, mínimo enero, febrero. No va a salir el juego, ¿no? Y otra opción, o sea, otra razón por la que yo pienso que no sale en enero ni en febrero es por esto. El juego del Escuadrón Suicida o Suicide Squad. Kill the Justice League. O sea, la muerte de la justicia. Sale acá, no sé si pueden ver. Se alcanza a ver en el stream, o sea, en el vídeo. Ahí donde marqué en azulcito. Fecha de lanzamiento en febrero, gente. Nos podrían sorprender sacando Multiversus a finales de febrero. Cosa que no creo. ¿Por qué? Porque este juego va a salir. Este juego es una de las razones por la que yo pienso que... Uy, no, el trailer no. Una de las razones por la que yo creo que Multiversus no sacó ningún trailer. O sea, Warner no les dio ahí el espacio en los The Game Awards. Fue para promocionar este juego, ¿no? Ya que este juego es nuevo y va a salir ahora. No le dieron ese espacio en los The Game Awards, ¿no? Hicieron esa inversión en sacar el tráiler de Suicide Squad, Kill the Justice League, ¿no? Porque es un juego nuevo. Porque si se recuerdan, Multiverso cuando salió le metieron muchísima publicidad, streamers grandes, tal. No lo hicieron muy bien ahí, pero le metieron, el tráiler fue muy bueno, o sea. Y bueno, como Multiversus va a salir después que este juego, tenía mucho más sentido darle un espacio en los The Game Awards a este juego, ¿no? Que es su nuevo proyecto. Es de pago, pero también va a ser un juego como servicio. Así que va a tener microtransacciones. Warner mete muchas microtransacciones en su juego. Y nada, son los pequeños tips, datitos. Yo pienso que va a salir el juego en marzo. Y también otra cosa que yo no había tomado en cuenta, creo que lo mencioné en otro vídeo, es de que yo pensaba que, o sea, Multiverso cerró en junio de 2023. Entonces, sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero serían, o sea, no, se fue en junio.
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre serían 6 meses. 6 meses de desarrollo. Pero realmente el juego, 2 meses antes de que Multiversus cerrara, ellos ya avisaron la fecha de cierre. ¿Se acuerdan el video en la página Multiversus de Multiversus Close Open Beta, no? 2 meses antes ya literalmente no había nada en el juego. O sea, ya estaban trabajando para el contenido que va a salir ahora. Técnicamente 8 meses ya están trabajando en el juego, hasta enero que empezó ahora. Entonces enero, todo febrero serían 10 meses. Y si el juego sale en marzo, sería técnicamente casi un año. Y podríamos decir que sería casi un año porque desde noviembre de 2022 que salió Marvin, ya no hubo ningún contenido nuevo. Creo que en los primeros meses sacaron algún mapa. Alguien me pueden corregir en los comentarios. Creo que en 2023 solo sacaron un mapa, algo así. No recuerdo bien. Y un par de skins, pero contenido así, personajes no hubo más nada. Y los personajes que se aguantaron, ¿no? Joker, muchos sabemos ya, ¿no? Raven, Marceline. Este tipo de personajes que ya estaban casi completos. Se lo estaban guardando para la salida del juego. Entonces técnicamente casi sería un año ya, ¿no? De que están trabajando en contenido nuevo. Ahora mismo son 8, 9, 10 meses. Enero, febrero serían un año completo si sale en marzo, ¿no? Así que eso, yo pienso que el juego sale en marzo. Ustedes pueden decirme ahí a ver quién gana, quién acierta. Pero había mucho hype que salía en enero por el tema del leak ese de McDonald's, ¿no? Muy famoso. Pero al final ese tweet de Player First Game no apagó como un poco a todo no hizo pisar tierra, ¿no? De que supongo que notaron ellos que la gente se estaba hypeando mucho y que ya esperaba el juego. Y entonces con esa publicación que les mostré, ese tweet dice, no estamos ansiosos de mostrar lo nuevo multiverso en los siguientes meses. Entonces, yo creo que si en enero vemos algo, es muy probable que veamos en marzo el juego, pero en plan inicio del juego. Va a depender mucho de enero de qué contenido veamos y tal. Y nada, gente, era un vídeo un poco informativo. Les invito a que se suscriban. Tocamos muchos temas sobre multiversos. Estoy siguiendo al tanto todo lo del juego, actualidad, todo. Y pasan los directos, están más que invitados. Estamos formando una linda comunidad. Y espero que se unan también. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Yo pienso que el juego sale en marzo. Díganme ustedes en los comentarios cuándo creen que sale. Y el que más se acerque le doy el VIP del canal ahí de mis directos, ¿no? Nos vemos. Chau, 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 chau. Que crezca el hype.